Muy bien. Señor, yo soy Natalia Molina, la jueza de este caso. Usted está en la sala de audiencias del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 8, actualmente a mi cargo, y estamos en esta audiencia de juicio oral y público en la que resulta prima facie imputado Hugo Alejandro Bodart por infracción al artículo 3 de la Ley 23.592. En tal condición, usted ha sido convocado en calidad de testigo por parte de la defensa del señor Bodart para que preste una declaración testimonial. En esta audiencia también está presente la Fiscalía y la querella, por lo cual es posible que todos le hagan algunas preguntas sobre unas cuestiones que necesitan ellos despejar. Pero antes de comenzar, le pregunto si usted lo conoce al señor Hugo Alejandro Bodart. Le pregunto si es amigo, enemigo, acreedor, deudor o tiene algún vínculo de parentesco con él o algún interés en particular con el resultado de este caso. Esa es la primera pregunta. No tengo. No, las categorías que usted mencionó no valen. No. Muy bien. Le hago saber que en los términos del artículo 275 del Código Penal le voy a recibir una declaración testimonial en pleno conocimiento de las penas por falso testimonio que este artículo especifica, para lo cual le pregunto, de acuerdo a sus creencias religiosas, si jura o promete decir verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado. ¿Qué fórmula elige? ¿Jura? ¿Entre cuáles fórmulas? ¿Jura o promete decir verdad de todo lo que le pregunten las partes? Sí, prometo. Muy bien. La defensa le va a hacer algunas preguntas, después la fiscalía y después la querella. De acuerdo. ¿Tiene alguna duda? ¿Me quiere hacer alguna pregunta antes de comenzar? Por el momento no. Muy bien, adelante, doctora. Gracias, doctora. Buen día. Usted acaba de decir que su nombre es José Saúl Wermus. ¿Cuál es el nombre con el que interviene políticamente y es conocido a nivel... Jorge Altamira. Gracias. Lo vamos a llamar Jorge entonces porque es el hábito adquirido. Jorge, ¿usted sabe de qué se trata este juicio? De una serie de tweets publicados por el señor Alejandro Bodart en la red que antes se llamaba Twitter. ¿Usted los recuerda? Bueno, no sé si en este momento si recuerdo todos. Se los puedo leer pero en particular no sé. Se los puedo leer rápidamente. El primero es del día 11 de mayo del año 2022, cuando salió la noticia de que una periodista palestina cristiana había sido muerta por un disparo en la cabeza de fuerzas de seguridad israelíes en la localidad de Jenin, y Bodart escribió: esto es el sionismo, un ataque constante al pueblo palestino. Esta vez asesinaron a una periodista, pero no habrá sanciones, ni bloqueos, ni declaraciones de repudio de los supuestos defensores de la libertad, porque son cómplices de la masacre que perpetúa Israel. Y más abajo puso la frase: sionistas igual nazis, igual el dedito, que sabemos lo que significa. Esta publicación, primero una pregunta previa. ¿Usted es de origen judío? Sí, soy de origen judío. Bien. Quiero ser claro, soy judío. Es judío, perfecto. ¿Ha tenido intervención en espacios de las instituciones de la colectividad judía en Argentina? Indudablemente. ¿Su juventud? Yo he trabajado 5 años en la AMIA. ¿Qué hacía? Y he estudiado en la AMIA. Hacía las dos cosas. Trabajaba en la dirección del seminario de docentes y luego al mismo tiempo cursé el seminario de docentes. Bien. Desde ese punto de vista, entonces, teniendo eso en cuenta, de este texto que le acabo de leer, ¿usted percibe algún tipo de agresión de carácter antisemita, antijudía, que ataque la dignidad de la colectividad judía? Ese juicio de que el sionismo y los nazis son lo mismo, pero compartían un punto de vista, pero no le veo al señalamiento ningún carácter antisemita. Bien, le leo el segundo de los posteos, que dice: 74 años de la catástrofe que vive el pueblo palestino a manos del Estado racista y genocida de Israel. La llave, símbolo de sus casas y tierras robadas, está presente en cada lucha por una Palestina laica y democrática del río al mar. La pregunta es la misma. ¿Percibe usted este texto
algún tipo de ataque o posicionamiento antisemita, antijudío, contra la dignidad. Referencia en el texto que disminuya a la población judía, la descalifique o de ningún tipo. Hace un planteamiento político sobre la crisis en Palestina y en el Medio Oriente. Bien, y el tercero, dice: el pueblo palestino resiste. Apoyar su heroica lucha es también desnudar las mentiras del sionismo, el imperialismo y sus voceros. Los ataques a quienes defendemos la causa palestina no nos silencian, nos confirman que estamos en lo correcto. El Estado de Israel es genocida. La pregunta es la misma. Bueno, la calificación de genocida es muy actual porque ha sido tomada por la Corte Penal Internacional. Es decir, que me exime casi de opinar. La Corte Penal Internacional sería la Corte Suprema de todas las Cortes Supremas. Está haciendo una investigación por crímenes de guerra contra el gobierno de Israel y también contra Hamás, por los sucesos de octubre de 2023. De manera que ya con esa calificación de la Corte Penal Internacional no la vamos a considerar antisemita, la Corte Penal Internacional. Usted mencionó su pertenencia a la AMIA como empleado, como estudiante, y su condición de judío. ¿Qué entiende usted por sionismo? Es una corriente política que creo que el que mejor la definió en su momento fue Winston Churchill, cuando dijo que el sionismo era un bastión contra el bolchevismo. Porque históricamente la comunidad judía, viviendo en un clima de persecuciones sistemáticas, los pogroms en Rusia y un combate permanente por la sobrevivencia, se diferenció en dos corrientes. Una corriente internacionalista, que llevó a tantos y tantos judíos a militar en los partidos revolucionarios, bolcheviques, comunistas, socialistas, una gran organización que yo admiro a pesar de mis diferencias, ha sido el Bund, una organización socialista judía, que quiero señalar algo que no sabía hace un tiempo, fue la primera que organizó milicias armadas contra los pogroms, que eran muy frecuentes en Rusia. Y he leído incluso que el partido bolchevique empezó a adoptar esa misma táctica, aleccionados por esa organización judía tan combativa. De manera que... Perdón. No, me interesa el punto por lo siguiente. Usted dijo que había dos vertientes, una la internacionalista, la otra... Otra sionista. Y la sionista tenía varias vertientes. Algo que hoy es muy importante diferenciar. Porque hay una corriente fascista que es la que gobierna y que históricamente ha sido fascista. Yo, por ejemplo, de joven milité en una organización sionista que se llamaba Bnei Akiva, y me acuerdo muy bien que los que hoy son del Likud, jóvenes, eran considerados por nosotros como fascistas, dentro del sionismo. Y siempre se cuenta del acuerdo de Jabotinsky, el jefe, el que, digamos, fundó esta organización, con Mussolini. Entonces había una corriente, me parece muy importante esta observación de Churchill, que tenía por objeto evitar que los jóvenes judíos pasaran al bolchevismo y a la Revolución de Octubre, en un periodo altamente revolucionario. Ese fue el origen, no estoy hablando de ahora, ni del Estado de Israel, ni de la Aliá, ni de... ¿Se entiende? Estoy hablando de décadas pasadas. Bueno, hoy yo milito en la corriente internacionalista. ¿No es cierto? Porque entiendo que todos los males y las guerras y los antagonismos de clase y las miserias se van a superar no en los marcos nacionales, sino en un marco histórico mundial, un desarrollo socialista mundial, que va a terminar con la explotación y va a terminar con la guerra.
Entonces no adopto posturas nacionalistas. Y solo lo hago en el caso de Argentina, cuando en el caso de Argentina esas posturas nacionalistas son emancipatorias, y no cuando las posturas nacionalistas son cruzadas contra la clase obrera, como las AAA. Por eso nos militamos, por ejemplo, por la defensa de Malvinas, en la lucha contra la flota británica. Quiero dejar muy claro este punto de vista, porque son corrientes históricas, no fue inventado ahora. Esto está en el núcleo. Usted piense lo siguiente, en el año 1902 se hace un congreso de la socialdemocracia rusa, en la cual el Bund, que no era sionista, interesante, el Bund no era sionista, la organización obrera socialista más importante, judía, sí que tenía una identificación nacional judía, pero no sionista, se separa del Congreso, se va, porque los congresales no admitían que el partido que se estaba por formar en ese Congreso tuviera un carácter federativo, es decir, que hubiera una organización socialista judía, una organización socialista de esto, dentro del mismo partido. Que el partido tenía que ser una unidad política, y luego el partido bolchevique se ha destacado como ningún otro en la lucha contra los pogroms, que en Rusia eran dramáticos, dramáticos. Hay algunos que todavía recordamos y que hasta los comparamos con el Holocausto, por el nivel de asesinatos contra la población judía rusa. Este es el origen histórico del tema, que no tiene que ser confundido con las pugnas políticas actuales y las guerras, porque ya no es simplemente una divergencia sobre qué rumbo debe tener la colectividad judía en las grandes luchas sociales, sino que ahora está incorporado un Estado, ejércitos, guerras, masacres. Entiendo de lo que usted dice que no todos los judíos son sionistas, entonces. Nunca. Escúchame, León Trotsky no era sionista, Kamenev no era sionista. En la actualidad, o sea, usted tiene vínculo con otras personas judías, me imagino. Bueno, en este momento son muchísimos los que no son sionistas. Pero de todos modos, quiero acá hacer una observación que para mí es cara. Acá no se trata de sionistas y no sionistas, porque hay sionistas y sionistas. Por ejemplo, de la lectura de la prensa israelí, observo que la población sionista liberal no comparte las políticas del gobierno en cuestiones absolutamente fundamentales. Entonces, en un clima de guerras, y opino que ahora puede producirse una guerra general en Medio Oriente por los últimos acontecimientos entre Irán e Israel, hay que buscar el apoyo de todos los sectores capaces de frenar una guerra. Y hay que distinguir al sionismo liberal, que sigue siendo sionista y sigue defendiendo una posición de supremacía, del sionismo gubernamental, porque quiero hacer esta observación que la voy a hacer ahora porque si no me voy a olvidar. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, acaba de defender el asesinato en masa de todos los palestinos, aunque sean millones, algo que dijo que no podía hacerse porque iba a producir una reacción indignada de la comunidad internacional. ¿No es cierto? Y de otro lado usted tiene manifestantes, sionistas, liberales, que quieren poner fin a la guerra de Gaza, que reclaman el cese del fuego. Yo apoyo un reclamo de cese de fuego. Bien. Una aclaración, y ya vamos terminando con esto. Recién al mencionar la población sionista que no comparte las políticas del Estado de Israel, en algún momento usted dijo, el sionismo, incluso liberal, defiende una cuestión de supremacía. Explíqueme esto de la supremacía vinculada al sionismo, que no lo entendí. No, tiene que ver con lo siguiente. El Estado de Israel no es un Estado moderno en el sentido de un Estado de ciudadanías.
Es un Estado que solamente reconoce la soberanía del pueblo judío. Se dice es un Estado judío, inclusive hay un interés en modificar cláusulas. Israel no tiene una constitución, pero cláusulas equivalentes de carácter constitucional para acentuar ese carácter. Ha habido un debate tremendo en el último tiempo sobre la completa judaización de Israel. Entonces esto yo lo califico como una posición de supremacía, porque, por ejemplo, la primera ministra de Italia, que es una persona que viene del fascismo italiano, reiteradamente declara que ella defiende una posición de supremacía cristiana en Europa contra la población islámica. Italia es un Estado democrático, pero ella defiende una posición, digamos, supremacista. En esto de liberales y no liberales, le quiero hacer otra observación. Un elenco de funcionarios del gobierno de Israel llamó a votar en Francia por lo que se llama Reagrupamiento Nacional, RN, cuya cabeza es Marine Le Pen. Marine Le Pen es el histórico fascismo francés y responsable de las mayores masacres de los judíos en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Es un escándalo. Absolutamente. Entonces, usted imagínese que estamos en una controversia tremendamente extraordinaria donde se juegan valores humanos, derechos humanos fundamentales. Para cerrar, Jorge, con todo su conocimiento y experiencia y vivencias personales, manifestar opiniones públicas antisionistas o de crítica al Estado de Israel o sus políticas de Estado, ¿es una conducta discriminatoria, antisemita, racista? Mire, bueno, empezó por decir no, claro, pero le quiero señalar lo siguiente. Yo fui diputado en la legislatura y me encontré en varias ocasiones con planteamientos que eran una forma de vulnerar la libertad de expresión. Por ejemplo, hubo una votación muy importante sobre una diputada que tenía que ingresar por la lista de Caballo de la época, donde estaba Alberto Fernández, y era la esposa de un actor, Ciro, ¿sí? ¿Cómo era? Elena Cruz. Y había vertido una opinión favorable a Videla. Bueno, todo el mundo se quería oponer a que ingresara, pero no había un acuerdo. Había posiciones divergentes, tema se demoró en resolver. Yo no pertenecía a la comisión en que eso se discutía, con lo cual no tuve ninguna participación en el asunto, hasta que se llevó al plenario de la legislatura para encontrar una solución. Creo haber inclinado yo la votación, pero esto es una convicción íntima, señalando de que una cosa era tener una opinión favorable a Videla y otra cosa el general Bussi, que participó en torturas y asesinatos y aún así fue admitido como gobernador de Tucumán. Entonces yo voté contra la izquierda, que votó en contra de mi posición, voté por el ingreso de esta mujer a la legislatura porque considero a la libertad de expresión una de las cuestiones decisivas en el desarrollo democrático. Absolutamente decisiva. Lo que siempre voy a oponerme es a una actividad de carácter reaccionario como atentados, hostilidades, agresiones, ¿no es cierto? Y déjenme que les diga que mi padre, desde muy niño, me asoció a entidades judías para que yo me entrenara físicamente para combatir a los antisemitas en la calle. Y no con recursos teológicos. Ese punto de vista de mi padre lo mantengo hasta hoy y gané la votación en la legislatura y defendí la libertad de expresión. Los que eran partidarios de Charlas habían colaborado con la dictadura y ahora se habían puesto como demócratas.
Y yo, que fui enemigo de la dictadura y estuve en la clandestinidad durante tantos años, defendí la libertad de expresión, la opinión. Hay que distinguir la opinión de un individuo de lo que es una actividad concreta fascista, ataques. Por ejemplo, el atentado a la AMIA, el atentado a la Embajada de Israel. Quiero recordarles a ustedes, a todos ustedes acá, que no solo repudié, sino que el día de lluvia posterior al atentado a la AMIA estuve en la manifestación y tuve que aguantarme a Menem y a Beraja, dos responsables del atentado a la AMIA, por sus tráficos con contrabandistas de armamento de parte del menemismo. Pero estuve en la calle, bajo la lluvia, porque la AMIA tiene una historia muy importante para el pueblo judío que vive en Argentina, desde su fundación, y en la época de la Revolución Rusa, hostigada por bandas nacionalistas y numerosos atentados. Entonces hay una memoria histórica en la AMIA que también hay que defender. Muchas gracias. No Por tenemos favor. más preguntas de nuestra parte. Elía, doctora. Buenas tardes, ¿Qué tal? conocerlo. Señor Altamira, usted se definió como sionista, de hecho, de una corriente llamada internacionalista, ¿puede ser? Sí, eso dije, sí. Usted incluso habló que de joven ya militaba en una organización sionista, con lo cual tengo que entender que siempre llevó adelante, digamos, esta postura. Se considera sionista internacionalista, ¿es así? No, considero que el sionismo y el internacionalismo son confrontativos, antagónicos. Usted habló de dos corrientes, la internacionalista y la sionista, y refirió que usted militaba en la corriente internacionalista, ¿sí? No. Cuando yo militaba, estaba en Bnei Akiva, obviamente todavía era muy jovencito para tener ideas políticas definidas. Sí. Me entusiasmó Bnei Akiva por varios motivos. La primera es que tenía una tendencia religiosa. Y yo, de adolescente, era bastante religioso. Por lo tanto, era afín a mí. Y la otra que era izquierdista. Tenía connotaciones izquierdistas, planteos sociales, etcétera, pero era sionista. Finalmente me desarrollé políticamente, adopté el punto de vista de lo que llamamos la Cuarta Internacional, que es el internacionalismo de la clase obrera y que es opuesto a toda forma de nacionalismo. Ok, con lo cual usted hoy no Hace mucho. joven sí era, se consideraba sionista y hoy ya no. Claro, la vida es así. Es para que me quede claro, porque pensé que hoy seguía con... Sí, por favor. ¿Puede definir, o por lo menos quiero saber si usted considera que ser sionista, ¿sí?, es bregar por la existencia de un Estado judío independiente en una tierra específica? ¿Esto es así? Ese es el punto de vista del sionismo, sí. Usted ya hoy no tiene esas ideas. Usted no considera que hoy el pueblo judío tiene que tener una tierra. Es por eso que... No es que correcto lo que usted dice. El sionismo plantea un Estado independiente. En la práctica no es lo que ha ocurrido. En la práctica lo que ha ocurrido es que ha expulsado en masa a las poblaciones palestinas desde la declaración del Estado de Israel, inclusive desde antes. Permítame que me refiera un poquito a eso también. Y ahora, le digo muy francamente, uno de los tweets que leyó la defensa dice del río al mar. Sí. Bueno, eso es lo que quiere el gobierno actual. Echar a todos los palestinos y que haya un único Estado del río al mar sionista. Eso está, pero abundan las declaraciones. Esa es la posición oficial. Esa es la posición oficial de la corriente política del gobierno. Desde la época de un hombre importante, Menachem Begin, que fue el primer ministro de Israel, que lideró una de las organizaciones terroristas más importantes del mundo, mi padre la admiraba, y que dinamitó el Hotel King David de Jerusalén, donde se asentaba el comando británico. El punto de vista de esto, que en aquella época se llamaba Herut,
era que todo el espacio bíblico de la época del rey Salomón correspondía al sionismo. El punto de vista de los liberales no era ese punto de vista. Ahí había una divergencia. Y en esta divergencia predominó entre la población israelí durante muchísimos años la posición contraria. Por eso se votaba sistemáticamente al Partido Laborista, el partido Mapai. Bueno, hubo un giro, pero no solo un giro de la población, también Menachem Begin dio un giro importante porque él tuvo la iniciativa de un acuerdo con Egipto. Y por lo tanto, aunque parezca mentira, la corriente más ultraderechista estableció un puente de acuerdo internacional que la corriente izquierdista no había logrado o quizás no se lo había propuesto. No sé si esto los confunde, pero el del río al mar, no lo dicen de ese modo, es el planteamiento de Ben-Gvir, el ministro de Seguridad, y Benatzel Smochny, ministro de Finanzas. Y reiteradamente lo señalan, como esta declaración que realmente no la puedo creer, de que está dispuesto a matar a millones de palestinos, pero claro, no se puede hacer porque ¿qué va a decir el mundo? Después quiero hacer una declaración, aunque usted no lo preguntó. Pero un segundo porque me voy a perder el concepto. Usted habla del río al mar como si fuera Israel el que brega por una Israel del río al mar, ¿es así? Sí, aparte. Ahora, sí, claro. Acá es el señor Bodart el que está refiriendo por una Palestina del río al mar. Porque él dice... Un segundo, la pregunta es, si usted está diciendo que este término, si lo dice Israel, implica la voluntad de eliminar al pueblo palestino, si se dice al contrario, si es que se dice que se brega por una Palestina del río al mar, ¿no implica lo mismo querer eliminar? No, porque no. Ocurre lo siguiente, si lo formularan de esa manera yo estaría en contra. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir usted cuando habla de...? No, pero él plantea un Estado laico. Un Estado laico quiere decir que es un Estado multinacional o binacional. ¿No es cierto? Donde la ciudadanía está acreditada por el lugar de nacimiento o por una autoridad judicial que se lo otorga a un residente bien. ¿Entiende? Entonces, siendo un Estado laico, el río al mar significa que cesa la existencia de un Estado donde hay una supremacía sionista. Se construye otro Estado de características binacionales. Para darles un ejemplo, Bélgica es un Estado binacional. Está compuesto por valonos de habla francesa y flamencos de habla flamenca. Entonces él está planteando un Estado laico. El principio del laicismo que ha impuesto en todo el mundo democrático. Bien, entonces usted dice que implicaría la cesación del Estado Supremo para construir un otro Estado laico, ¿sí? Un Estado laico de judíos y palestinos, de todos los que quieran vivir ahí. Ahora bien, cesar a ese Estado Supremo, a su criterio, es lo mismo que decir eliminémoslo, destruyámoslo. Bueno, usted puede usar el término que quiera, no voy a ser tan cretino. No, yo le pregunto si para usted es lo mismo. Es decir, que eliminemos Israel para construir un nuevo Estado laico. Si Israel se transforma en un Estado laico, deja de ser este Estado. En cierto sentido se ha destruido. Disculpe, usted habló de transformar. ¿Es lo mismo transformar que eliminar? Por eso no quiero caer en ese cretinismo. A ver, hay un Estado supremacista. Abogo por un Estado laico. Me preguntan, ¿abogás por destruir o por transformar? Elige usted la palabra. Mi posición es muy clara. Por un Estado laico, con el derecho al retorno. Si yo le pregunto a usted, ¿usted elige transformarlo o eliminarlo al Estado Supremo? Bueno, a lo mejor desde el punto de vista de ganarme la simpatía popular para este ideal, usaría la palabra transformar. Pero de hecho sería así. A ver, le quiero hacer una pregunta. La Unión Soviética era una federación de estados, ahora dejó de ser una federación de estados. Hasta Rusia, Yugoslavia. ¿Usted cómo lo llamaría? ¿Que Yugoslavia se transformó o fue destruida? Ahora son 8 naciones y 8 estados. Ahora le pregunto yo,
¿Fue destruida la Federación Yugoslava o fue transformada la Federación Yugoslava? Puede preguntar usted a la fiscal. No, pero mi pregunta, perdón. Mi pregunta es retórica. No pretendo que usted me vaya a contestar. Gracias. Es puramente retórica. Mire, se destruyó el Imperio Austrohúngaro, se destruyó el Imperio Otomano, puede haber todo tipo de transformaciones. Bueno, pues mire, usé sin darme cuenta la palabra transformaciones para el Imperio Otomano que voló por los aires. ¿Se da cuenta que no hago? Me parece... Entendí perfecto. Perfecto. ¿Qué pregunta le puedo hacer? Adelante. El derecho a la libertad de expresión, según su postura, que dijo que era decisivo en el desarrollo de la democracia, para usted, ¿es un derecho absoluto? No, pues si viene acompañado de una campaña práctica por impulsar. Por ejemplo, si un tipo es un antisemita y utiliza sus opiniones para promover en la práctica un movimiento antisemita, yo desde mi partido convoco a formar grupos de combate contra esa gente. Perdón, necesito que me responda por sí o por no. No, le voy a decir por qué, señora jueza, permítame. Hay un gran dramaturgo alemán, cineasta, extraordinario, un artista sin precedente que se llama Fassbinder. Fassbinder es un antisemita. Ahora, ¿qué hago con un gran creador artístico, películas impresionantes, etcétera, que él es antisemita? No lo puedo poner preso. Ahora sí, Fassbinder con todo su arte me forma una brigada nazi-fascista, antisemita o como usted quiera llamarla. Nosotros vamos a las manos. Porque el nazismo no se erradica por vía judicial ni por legislación. Necesito que me responda esta última pregunta. Para usted, ¿el derecho a la libertad de expresión es un derecho absoluto? ¿Me tiene que responder sí o no? No, ningún derecho es absoluto. Ningún derecho es, Gracias. Ningún derecho es absoluto. La querella, seguramente, no sé si tiene alguna pregunta. Usted dijo... Usted es el fiscal. No sé. No, es el querellante, representante de la DAIA, y a su derecha está el presidente de la Usted DAIA. dijo que iba a haber un fiscal que me iba a preguntar. La fiscal. Ah, usted es la fiscala, perdón. Yo creí que usted era representante También. de la querella contra Bodal. Ah, perdón. Usted es el presidente de la DAIA. Mucho gusto. Rápidamente. Usted dijo anteriormente que no estaba de acuerdo con comparar al Estado de Israel con el nazismo. ¿Eso es así? Absolutamente. El Holocausto es una experiencia, es una tragedia. Le voy a decir dos cosas. El Holocausto es la tragedia absoluta que ha tenido la humanidad hasta ahora. No tiene comparación. Pero no voy a permitir que se masacre un pueblo diciendo que esto no es comparable con el Holocausto. Es decir, que yo puedo matar 40.000 palestinos, pero como no es el Holocausto, porque no es el Holocausto no es reproducible, una verdadera tragedia, que demuestra la barbarie humana bajo el capitalismo. El capitalismo es posible en la nación más ilustrada y desarrollada de Europa, llevar adelante ese verdadero intento de eliminar de la faz terrestre al pueblo judío. No tiene comparación. No voy a permitir que me maten 40.000 personas bombardeándolas sin defensa, diciendo, bueno, pero esto no es aquello. La Shoah no se puede reproducir. No hay ninguna tragedia hoy que equivalga a la Shoah. Pero no me voy a justificar los crímenes porque ninguno tiene la altura de la Shoah. Parece que el tema de la Shoah, que es el holocausto judío, es un tema particularmente sensible para los miembros de la colectividad judía. Bueno, para mí, no hace falta que me ponga la colectividad judía. Para mí es brutal. Para mí es, yo me formé, yo nací inmediatamente, mientras ocurrían esos acontecimientos. Criticar al judaísmo pisando una comparación con el nazismo es particularmente lesivo en contra de la colectividad judía. Mire, yo por ahora me mantengo, que sea lesivo, no sé, yo me mantengo que es una caracterización política equivocada.
Es una caracterización política equivocada. Ahora, si la persona que lo hace quiere subrayar lo grave que es el intento de eliminar un pueblo entero como el palestino de la tierra, de su propia tierra, y bueno, quiero decir lo siguiente, no ando con una lupa las palabras de los demás, quiero ver la intención. Yo supongo que el que compara tiene la intención de decir, esto es gravísimo. Cuando hago la crítica es porque preservo para mí y para mi corriente política la caracterización de la Shoah como algo radicalmente diferente de otras masacres. Permítame ahora, si esto termina, quiero decirle una cosa. Usted no va a encontrar, por más que busque en Google, semanas enteras, a nadie que hubiera previsto la Shoah como León Trotsky antes de que Hitler llegara al gobierno. León Trotsky declaró, si los hitlerianos llegan al gobierno, van a aniquilar al pueblo judío. Y yo soy trotskista. Como digo, León Trotsky, el mayor luchador en defensa del pueblo judío. Parece que comparar las acciones o calificar de nazi a una persona judía es más lesivo que comparar de nazi a una persona que no es judía. Decirle a uno que no es judío, nazi, es más que un judío, mire, no sé, le voy a terminar con esto también. Están los diarios de estos días. Una organización de derechos humanos de Israel acaba de sacar un informe que se llama Bienvenido al infierno, sobre las torturas, vejaciones sexuales, introducción de metales en el ano de las personas y amputación en una cárcel de Israel, en 2 cárceles de Israel. Y confirmando esto, parcialmente, la justicia militar de la Fuerza Armada de Israel han iniciado un juicio a algunos soldados reservistas comprometidos en esto. Entonces le digo una cosa, esto es gravísimo. Dejemos sutileza sobre las palabras. Es más, yo soy sutil, me dedico a la sutileza de palabras por un defecto de militancia izquierdista, que nosotros nos dedicamos tremendamente a discusiones teóricas. Nada más que por eso. Es una deformación de oficio. Pero la vida cotidiana no es esta. La vida cotidiana es que una organización israelí de derechos humanos acaba de presentar un informe que se llama Bienvenido al infierno, denunciando lo que está haciendo la represión de Israel con los prisioneros palestinos. Esto es gravísimo, quiero que lo tengan en presente. Quiero que sepan que estamos viviendo un cuadro de guerra mundial que no podemos ignorar. Este juicio no puede ignorar de qué lado estamos de la guerra. Nosotros no estamos de ningún lado de la guerra, nosotros queremos terminar con la guerra. Es el instrumento de dominación que ha usado el imperialismo en los últimos 150 años. No más preguntas. Gracias a todos. Un placer conocerlo, señor. Muchísimas gracias, señora jueza.